Bueno, chicos, después de la clase de VIH vamos a seguir con las complicaciones justamente de esta patología en los pacientes que entran en estadio SIDA, que son las infecciones oportunistas. Hoy vamos a hablar de 5 infecciones oportunistas que a mi criterio considero como las más importantes de todas o las que deberían saber. Acá me lleva una pregunta de una compañera, María, que me dice, bueno, no me queda claro en sífilis latente cuándo se considera temprana y cuándo tardía, y la neurosífilis si sería parte de la sífilis terciaria. A ver, por ahí puede prestar un poquito a confusión la clasificación de la sífilis, ¿sí? Pero recuerden esto, sífilis temprana abarca primaria y secundaria, que es la forma más sintomática de la enfermedad que dura aproximadamente un año. Después de eso, el paciente, después de brotes y remisiones, el paciente se torna asintomático y entra en lo que se llama fase de latencia, en la que habíamos dicho que solamente suele ser un hallazgo serológico por una BDRL en título bajo o una FTAPS positiva. Yo les puse en el apunte que la sífilis latente se clasifica como temprana y tardía, entendiendo como sinónimo de tardía a la sífilis terciaria. En realidad, sífilis terciaria, chicos, ya prácticamente no se ve. Es hace muchísimos, muchísimos años que no se ven casos de sífilis terciaria. Eh, y puede prestar a confusión clasificarla en latente, temprana y tardía. En general, la sífilis latente durante muchísimos años suele ser asintomática. Así que considérenla como latente y a la terciaria déjenla como anecdótica. Y por otra parte, el tema de la neurosífilis, acá sí quiero hacer una salvedad, porque esto también puede prestar a confusión. Cuando uno estudia injuria, defensa, en los libros de anatomía patológica, se suele hablar de neurosífilis como sinónimo de sífilis terciaria. Uno piensa en el goma sifilítico, en el tabes dorsal. Bueno, yo les dije en la clase que el compromiso, el potencial compromiso del sistema nervioso central puede ocurrir en cualquier etapa de la sífilis, primaria, secundaria, terciaria. Si bien en la etapa terciaria vemos ya las lesiones características y suelen ser lesiones irreversibles, insisto, esto ya no se ve más, no se ve en la práctica diaria. Les dije que en las formas primarias y secundarias podemos tener un compromiso asintomático o subclínico del sistema nervioso central como meningitis. Nada más. Otro tipo de compromiso en general en estas formas no suele haber. Así que, más que neurosífilis, hablemos de compromiso del sistema nervioso central, ¿sí? En todas sus formas. Meningitis asintomática en etapa primaria y secundaria y los cuadros neurológicos irreversibles de la sífilis terciaria. Así que bueno, espero haber socavado tu duda. Bien, vamos a empezar entonces con las infecciones oportunistas. Recuerden que en general pacientes con un recuento de CD4 superiores a 200 raramente van a desarrollar infecciones oportunistas, y las infecciones que se desarrollan se van a comportar prácticamente de la misma manera que en individuos inmunocompetentes. Por debajo de 200 CD4, algunos pacientes van a desarrollar incipientemente algunas de estas infecciones, o algunos pacientes quizás debuten con alguna oportunista con recuentos más bajos de CD4. Todo también va a depender de la calidad y del funcionamiento de los linfocitos CD4 de cada paciente. Pero recordemos que ya por debajo de los 200 aumenta la incidencia de histoplasmosis diseminada y de neumonía por pneumocystis jirovesi. Por abajo de 100 ya aparecen las primeras manifestaciones de candidiasis esofágica, la criptococosis en su forma diseminada o como meningitis criptocóxica, y el compromiso neurológico por parte del toxoplasma gondii. Y la más, no severa, pero la que encontramos con niveles de inmunosupresión más severos por abajo de 50 CD4 es la retinitis por citomegalovirus. Estas son las que vamos a discutir en esta clase. Y recuerden que cuando un oportunista compromete a un paciente en estadio SIDA, en general siempre suele tener predilección por determinados aparatos o sistemas que actúan como faros o como marcadores potenciales de estas infecciones oportunistas. En general, los blancos o dianas suelen ser el sistema nervioso central,
el aparato respiratorio, el aparato digestivo y la piel. En estos 4 aparatos o sistemas uno tiene que hacer siempre hincapié en cuanto a lo que es interrogatorio, anamnesis y examen físico para detectar lo más precoz posible alguna manifestación en este tipo de pacientes y que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Vamos a arrancar entonces hablando un poquito de lo que es el compromiso ocular por citomegalovirus. ¿Sí? Tengan en cuenta que puede presentarse como una reactivación de una infección latente o como parte de un síndrome de reconstitución inmune. Recordemos que el síndrome de reconstitución inmune obedece a una recuperación importante de los linfocitos CD4 que muchas veces desencadena un cuadro más de tipo inflamatorio que infeccioso y que suele responder bien al tratamiento con corticoides. Esto lo vemos, por ejemplo, en la retinitis por citomegalovirus, en la meningitis criptocóxica, en la tuberculosis. Así que recuerden ese tipo de patologías. O lo que pasa en la gran mayoría de los pacientes, que a lo mejor ya tienen una IgG positiva para citomegalovirus. Recordemos que el citomegalovirus es un herpes virus y como todo herpes virus, al igual que el zóster, el herpes simple, tiene la capacidad de establecer latencia. Entonces acá es donde se puede reactivar en forma de una panretinitis necrotizante. Es característica la necrosis retiniana en este tipo de afectación infecciosa. El compromiso de la retina puede ser periférico o central. Cuando tenemos lesiones que comprometan la parte más periférica de la retina de los pacientes con SIDA, se va a manifestar con alteraciones del campo visual. Los escotomas, básicamente como vemos ahí en la fotito. En el caso de las formas más graves de la retinitis por citomegalovirus, cuando ya afecta la parte más central de la retina, acá vamos a encontrar un claro compromiso de la agudeza visual que se va a manifestar en el peor de los casos con un desprendimiento de retina, llevando al paciente a la ceguera, a la amaurosis, que puede ser uni o bilateral. Generalmente suele empezar con un compromiso uni y progresar a compromiso bilateral. Fíjense lo que son estos en un fondo de ojos, si tienen la posibilidad de hacerlo, lo que son esos exudados algodonosos y necrohemorrágicos en esta parte. Y acá el diagnóstico, en la medida de lo posible, lo vamos a hacer con una PCR de humor acuoso. A ver, en el examen oftalmológico, si uno lo hace, obviamente, un oftalmólogo entrenado, sumado a hallazgos clínicos, es decir, si tengo un paciente con 20 CD4, con este fondo de ojo, con una IgG positiva para citomegalovirus, en general el diagnóstico ya se hace en base a eso. Pero si estamos, por ejemplo, frente a la presencia de un paciente que inició recientemente el tratamiento antirretroviral y queda la duda de si puede llegar a ser una reactivación o un síndrome de reconstitución inmune, acá lo ideal sería hacer una punción intravítrea, sacar un poco de humor acuoso y mandarlo a biología molecular para amplificar la cadena genómica del citomegalovirus. Y de esta forma hacer el diagnóstico de certeza. Entonces recuerden que en los pacientes con SIDA el principal compromiso por citomegalovirus es la retina, quedando en segundo lugar el compromiso del aparato digestivo en forma de colitis o esofagitis. La colitis, en general, por citomegalovirus, obedece a una pancolitis que muchas veces obliga a plantear diagnóstico diferencial con algunas enfermedades inflamatorias intestinales, sobre todo colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn o inclusive la celiaquía. A la colonoscopía, al examen endoscópico, las lesiones son muy características, vemos un montón de úlceras, también se toma biopsia, esa biopsia se manda a anatomía patológica y a PCR. Recuerden siempre mandar este tipo de muestras de biopsia a PCR viral para confirmar el diagnóstico. Como les dije, la colitis suele manifestarse como una diarrea crónica y la esofagitis en general no suele ser un diagnóstico fácil de realizar porque el primer patógeno que uno contempla siempre en un paciente con SIDA suele ser la cándida. Entonces son pacientes que en general empiezan tratamiento para una candidiasis esofágica, un tratamiento empírico, que ya vamos a ver,
no suelen responder sintomáticamente a ese tratamiento empírico con fluconazol y terminan en un estudio endoscópico, y ahí lo que vamos a ver son úlceras únicas, grandes y sobre todo distales, que se van a manifestar obviamente, igual que la candidiasis esofágica, con disfagia. Así que suele ser un diagnóstico más de descarte, luego que saco del panorama a la cándida. En tercer lugar vamos a encontrar a la neumonitis, que suele ser un cuadro ya bastante grave, en los que los pacientes pueden evolucionar muy rápido a la insuficiencia respiratoria. Y como premio consuelo les puse acá a la ventriculoencefalitis, que a pesar de estar en cuarto lugar, es el cuadro más grave de todos y el que implica una mayor mortalidad. Tampoco es fácil de diagnosticar. En general, el diagnóstico suele hacerse por resonancia magnética por imágenes. Vemos este compromiso periventricular, en los que a veces los pacientes suelen debutar con episodios convulsivos y evolucionar muy rápido al deterioro del sensorio y al coma. Y como les dije, responden mal al tratamiento y tienen una mortalidad muy, pero muy alta. Siguiendo enfocándonos en lo que es el tratamiento de este tipo de lesiones, recuerden que las lesiones periféricas, que son las que revisten menor gravedad, suelen responder muy bien al tratamiento vía oral, con valganciclovir. El valganciclovir es una droga análoga del aciclovir, que suele tener una excelente biodisponibilidad vía oral. Entonces, por eso la podemos usar durante un periodo de 3 semanas para tratar los escotomas, y en el caso de que el paciente ya evidencie signos de desprendimiento de retina, ahí sí combinamos el tratamiento sistémico con inyecciones intravítreas de ganciclovir. Esto es siempre tratamiento combinado de las lesiones más severas. En el caso de la esofagitis, la colitis, la neumonitis y la ventriculoencefalitis, el tratamiento es siempre endovenoso con ganciclovir durante un periodo mínimo de 3 semanas. El problema es que ganciclovir es una droga que genera una toxicidad medular bastante importante, con anemia, leucopenia, neutropenia y a veces también pancitopenia, o sea, con compromiso también de la serie plaquetaria. Entonces a veces es necesario suspender los tratamientos, hay que hacer hemogramas periódicos cuando uno tiene un paciente con infusión diaria de ganciclovir. Y como les dije, en lo posible tratar de llegar a las 3 semanas de tratamiento, porque menos que eso no suele funcionar. Y como les dije, en el caso de que lleguemos a un diagnóstico por descarte de síndrome de respuesta inflamatoria, el tratamiento se hace solo con corticoides. En general suelen ser casos donde tenemos la PCR de humor acuoso que es negativa. Y son pacientes que han iniciado recientemente un tratamiento antirretroviral. Vamos a quizás lo más frecuente, con lo que uno más está familiarizado, con lo que uno a veces ve en series, en películas, en la práctica diaria, que es la candidiasis. En este caso, primero pensemos que la forma más frecuente es Candida albicans, con un repunte en los últimos años y algunas formas no albicans, que ahora vamos a ver, que en algunos casos suelen ser naturalmente resistentes al tratamiento con azoles. Y fíjense esto, las formas más frecuentes de ver: el eritema el eritema en placas, el famoso Muguet oral. El eritema en parche también suelen ser signos de candidiasis, y la queilitis angular. Al igual que las formas genitales, balanopostitis, vaginitis, esto, chicos, no es marcador de SIDA. Ni siquiera el Muguet oral es marcador de SIDA. ¿Cuándo el Muguet oral es marcador de SIDA? Cuando se asocia a disfagia, porque la disfagia es un fuerte predictor de compromiso esofágico. La esofagitis candidiásica, ¿sí?, es marcadora de SIDA, no la forma oral. Esto ténganlo presente porque suele ser una pregunta de examen y muchos cometen ese error de decir, bueno, Muguet tiene SIDA. No, chicos, Muguet lo puede tener un paciente que usa una prótesis dental, que usa corticoides inhalados, que puede tener cualquier otro tipo de inmunodepresión, una diabetes, por ejemplo, donde vemos que las balanopostitis o las vaginitis candidiásicas son sumamente frecuentes en este tipo de pacientes, sobre todo si tienen mal control metabólico. Así que quédense con el concepto de que
solamente el compromiso esofágico es un marcador de inmunodepresión severa. Como les dije, el diagnóstico en la gran mayoría de los casos suele ser sencillo, es decir, un paciente con Muguet o con eritema en parche o con alguna quelitis que asocia disfagia. En este caso vamos a empezar con un tratamiento empírico con fluconazol orientado o pensando siempre en Candida albicans, que suele ser sensible a los azoles, ¿sí? Ahí les puse la oral por una cuestión de que la recuerden, pero siempre el tratamiento va a durar unos 14 días, entre 200 y 400 miligramos día de fluconazol. Yo por ahí en las formas más severas o cuando la esofagitis, cuando la disfagia es muy severa, uso dosis máximas, inclusive a veces es preferible internarlos a los pacientes unos días para hacerle el flujo endovenoso hasta que mejoren los síntomas. Si veo que después de las 2 semanas las lesiones no desaparecieron o el paciente no mejoró su disfagia, ahí tengo que interpretarlo como una falta de respuesta y pensar que puede ser una Candida albicans resistente a los azoles, raro, una Candida no albicans, que ahí sí cabe la posibilidad de que haya una resistencia natural o adquirida a los azoles, o que se trate de otro oportunista, como antes mencionamos, que pueda ser, por ejemplo, un herpes o un herpes simple o un citomegalovirus. Ahí es cuando los pacientes tienen indicación de un estudio endoscópico, de una videoendoscopía digestiva alta, abreviada como VEDA. Ahí hagamos nuestro estudio de biopsia y cultivo, y lo que se puede hacer es esto, que es un cromoagar, es un método cromogénico, un método colorimétrico en el que fíjense que cada colonia de Cándida tiene su color particular. Es un chiche, una belleza este cultivo, porque es muy fácil interpretarlo y darse cuenta también de qué tipo de Cándida anda dando vuelta. Fíjense, por ejemplo, la glabrata es una cándida que vemos mucho en los diabéticos. Por ahí la cruce y la tropicales suelen ser la más jodida. La dubliniensis es bastante más rara. Y a partir de esto después podemos hacer un fungograma, es decir, una prueba de sensibilidad a los azoles para ver si el paciente necesita otro tipo de antifúngico para completar su tratamiento. Nada más de cándida. Vamos a cripto, que es quizás la más jodida de todas. Una levadura neurotrófica de materia fecal de las aves, ¿sí? Gallinas, palomas, que bueno, como les dije, tiene una fuerte predilección por el sistema nervioso central y dentro de las infecciones oportunistas es quizás la que implica o reviste una mayor mortalidad. Es raro que se presente el compromiso neurológico en forma aislada. En general suele ser complicación de una forma diseminada que en muchos casos a veces transcurre de modo asintomático u oligosintomático. Es decir, el cripto hace una siembra hematógena, a veces puede tener aisladas lesiones cutáneas que pasan desapercibidas, o una neumonitis muy leve que quizás ni manifieste síntomas respiratorios, y termina colonizando e infectando definitivamente el sistema nervioso central. Por eso recuerden que a todo paciente en estadio SIDA, ahora vamos a ver, siempre hay que hacerle una antigenemia que actúa como predictor del desarrollo de meningitis criptocóxica. 2 palabritas de la fisiopatología que me gustaría que recuerden. Fíjense, acá les puse un pequeño dibujo anatómico. Acá estamos frente, fíjense lo que dice ahí, espacios de Birkhoff-Robin. Estos son espacios virtuales que actúan como sitios de drenaje de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la levadura empieza a crecer, no son fáciles de ver, fíjense ahí se ve uno muy chiquitito en una tomografía, pero en general no suelen verse, ¿sí? Y lo que a veces suele pasar es que cuando la levadura, el hongo, empieza a crecer, se ubica en estos espacios de drenaje y obviamente cuando un caño se tapa aumenta la presión. Entonces, el gran problema de esta complicación de los pacientes con SIDA va a ser la hipertensión endocraniana por obstrucción de los espacios de Birkhoff-Robin que me van a condicionar una obstrucción al drenaje natural de líquido cefalorraquídeo.
Entonces, como les dije, la principal complicación y problema es el desarrollo de hidrocefalia. Se comporta de un modo completamente distinto al de las meningitis bacterianas que vemos allá en las primeras clases, que van a debutar con un síndrome meningio, con fiebre alta, cefalea, rigidez de nuca. Acá la cefalea no va a ser de evolución aguda, no va a ser de inicio brusco, a lo mejor son pacientes que pueden estar 15, 20 días con un cuadro de cefalea de intensidad progresiva, holocraniana, menos de la mitad hacen fiebre y no hacen fiebre alta, pueden hacer un 37,8, un 38. Y el tema es que muchos pacientes hacen consultas reiteradas a guardias hasta que en algún momento lo traen los familiares por un cuadro convulsivo tónico clónico generalizado, con deterioro del sensorio, con un coma postictal prolongado, y a veces son pacientes que terminan intubados y en asistencia mecánica respiratoria. Entonces, cuando tengamos que diagnosticar una meningitis criptocóxica, obviamente va a ser, al igual que cualquier meningitis, con una punción lumbar. Ahora, más allá de todo el análisis del líquido cefalorraquídeo que vamos a ver, recuerden que en todo paciente con SIDA siempre hay que tener, aparte de la aguja punta lápiz, un perfus para medir, para conectar a la aguja punta lápiz y medir la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo en centímetros de agua. Recuerden, como habíamos visto en la clase de meningitis, que la presión de apertura normal oscila en general entre 8 y 12 centímetros de agua. Los pacientes con meningitis criptocóxica van a tener más de 20, 25. A mí me ha tocado ver presiones de apertura de hasta 40 centímetros de agua, chicos. Y la verdad que es tremendo porque los pacientes lloran, gritan del dolor de cabeza. Afortunadamente, con todo lo que fue una mejoría en el avance diagnóstico y terapéutico del VIH, como vimos en la clase anterior, este tipo de complicaciones suelen verse cada vez menos. Se siguen viendo, pero no como hace 10 o 15 años. Cuando yo todavía era residente de clínica, veíamos un montón de pacientes con meningitis criptocóxica, ya sea como debut, marcador de SIDA, o pacientes que a lo mejor abandonaban el tratamiento antirretroviral y venían con este tipo de complicaciones. Yo cuando era residente de primer año, recuerdo que me tocó el caso de una paciente joven, una mujer que era enfermera, había sido contagiada por su pareja, por su exmarido de VIH, y lamentablemente, si bien era adherente al tratamiento antirretroviral, como complicación, de entrada había tenido en su diagnóstico una meningitis criptocóxica, después hace una resistencia a los antirretrovirales, muy complejo el tratamiento, hace un trastorno depresivo, ahí sí abandona el tratamiento antirretroviral y vuelve con una recaída de su meningitis criptocóxica. Y era una paciente a la cual ya teníamos en tratamiento con dosis alta de morfina, había sido refractaria al tratamiento específico y teníamos que hacerle punciones lumbares evacuadoras diarias. De hecho, ya el sitio de punción ya estaba prácticamente tunelizado, o sea, ni siquiera hacía fácil, hacía necesario buscar los reparos anatómicos para punzar, ya tenía el agujerito para conectar la aguja punta lápiz y el perfus y hacerle drenajes evacuadores de líquido cefalorraquídeo para paliar esa cefalea de intensidad muy severa que ni siquiera la dejaba dormir y bueno, lamentablemente la paciente falleció. Entonces, cuando uno manda una muestra de líquido cefalorraquídeo en un paciente con sospecha de meningitis criptocóxica, vamos a hacer este tipo de determinaciones. En sangre, obviamente, y en líquido cefalorraquídeo. Siempre líquido cefalorraquídeo y hemocultivos. Vamos a pedir una tinción de tinta china que me muestra muy bien al hongo y vamos a pedir también antigenemia y antigenorraquia, ¿sí? ¿Por qué pedir antigenorraquia? Es decir, ¿por qué cuantificar la antigenemia o la antigenorraquia? Porque primero lo que les dije antes, en un paciente con SIDA, ¿sí?, que está asintomático, siempre hay que pedir de rutina una antigenemia para cripto, porque si bien en este título alto es un fuerte predictor de que a mediano o a corto plazo el paciente puede debutar con una meningitis criptocóxica. Y en el caso de la antigenorraquia, es decir, es un aproximador de la cantidad de levaduras o de la carga fúngica que ese paciente tiene en el sistema nervioso central. Entonces, mayor es la antigenorraquia,
mayor es la posibilidad de que ese paciente me desarrolle una hidrocefalia y una hidrocefalia refractaria como complicación de la meningitis criptocóxica. Así que siempre recuerden pedir estos dos dosajes específicos sumado a la tinta china, que en la mayoría de los casos me suele hacer el diagnóstico. Complicaciones, obviamente, como les dije, en el caso de muchos pacientes, debutan directamente con deterioro del sensorio, la hipertensión endocraniana y cuando veo un líquido muy pobre en células, porque son líquidos cuyo sitio físico-químico no va a estar tan alterado como en una meningitis bacteriana, en la que vamos a ver 2.000, 3.000 elementos. Acá vamos a ver una hipocelularidad, la glucosa puede estar normal, las proteínas pueden estar normales si el paciente no tuvo una convulsión, pero bueno, recuerden siempre dosar el antígeno porque en títulos altos me predice que ese paciente va a ir derechito a la hidrocefalia. Tratamiento. Tenemos 3 etapas del tratamiento: inducción, consolidación y mantenimiento. Bien, la inducción se hace con anfotericina liposomal combinada con fluconazol. Yo les mencioné en la clase de de endocarditis infecciosa, les hablé de la anfotericina liposomal para el tratamiento de las endocarditis por cándida. Nosotros hace unos años atrás no teníamos formas liposomales porque eran muy caras, usábamos la desoxicolato. Si no hay, usen desoxicolato. Y por ahí van a ver que en las guías figura la anfo combinada con flucitocina. Flucitocina acá en el país no hay, por eso vamos a combinar con fluconazol en dosis de 800 a 1.200 miligramos. Eso lo vamos a hacer durante un periodo de 2 semanas. Después de esas 2 semanas vamos a pasar, suspendemos la anfoliposomal y vamos a pasar a una etapa de mantenimiento solo con fluconazol que va a durar 2 meses. Si le puse 1.200 de fluco, puedo bajar a 800. Si le puse inicialmente en la inducción 800, puedo bajar a 400. Eso también depende un poco de la gravedad. Hay que ir jugando con la gravedad del cuadro clínico, jugando entre comillas, obviamente, con la gravedad del cuadro clínico y cuán rápido el paciente mejore de sus síntomas. Ahora, condición sumamente importante para pasar de una etapa a otra, ¿sí? Que el paciente negativice el cultivo. ¿A qué me refiero con esto? Induzco durante 15 días con anfo y con fluco. A los 15 días tengo que hacer una PL de control. Si ese líquido el cultivo viene negativo, tinta china negativo, o sea, si no hay rastros de hongo y veo inclusive que la antigenorragia bajó, ahí paso tranquilo a la fase de consolidación y después de esas 2 semanas termino con una fase de mantenimiento de entre 6 meses mínimo a 1 año máximo con 200 miligramos día de fluconazol. Esto yo también me voy guiando mucho por la recuperación inmunológica que van haciendo los pacientes. Si veo que a los 6 meses el paciente ya sale de la inmunodepresión y lo tengo por arriba de 200 CD4, se puede suspender el flujo a los 6 meses. Si veo que el paciente arranca de muy abajo, si veo que arranca con 10, 20 CD4 como basal, y veo que a los 6 meses todavía anda en 150, 200, medio border con los CD4, lo prolongo 6 meses más hasta completar 1 año de mantenimiento. Eso es ir adaptándolo a la situación inmunológica de cada paciente. Bien. ¿Qué puede pasar a veces que nos encontremos con los criptococomas, las famosas bolas fúngicas en el sistema nervioso central? Actúan como un síndrome de masa ocupante de espacio. Acá, por ahí, es un poquito distinto el tratamiento. Ahí yo se los puse. Hay que prolongar un poquito más las fases, ¿sí? Porque los criptococomas suelen ser más refractarios al tratamiento. A veces inclusive pueden debutar con parálisis de alguno de los motores oculares, parálisis del tercer par, porque a veces se ubican cerca de la base del cráneo, ¿sí? Y acá también lo importante es la posibilidad, como les dije, al igual que en la retinitis por citomegalovirus, de que el paciente me haga un síndrome de reconstitución inmunológica. Es decir, yo voy a tener un paciente en el que le hago un diagnóstico de HIV en estadio SIDA. Quizás debuta con, supongamos, me llega un chico joven a la guardia, los trenos familiares, con un cuadro convulsivo tónico-clónico, generalizado, deterioro del sensorio, termina intubado en terapia, laboratorio, VIH positivo, carga viral
3 millones de copias, 30 CD4, PL, lleno de criptococos. Bueno, perfecto. En ese paciente, más allá de empezar el tratamiento antifúngico específico, no puedo empezar rápido con el tratamiento antirretroviral porque corro el riesgo de empeorar el cuadro neurológico, ¿sí? No va a ser interpretado como una recaída de la enfermedad, pero clínicamente sí va a haber un empeoramiento del paciente. Entonces, lo ideal es, de acuerdo al grado de inmunodepresión basal, de acuerdo a la gravedad del cuadro clínico, esperar entre 2 a 4 semanas para iniciar el tratamiento antirretroviral, ¿sí? Lo que les recomiendo, chicos, es que el paciente esté clínicamente bien, ¿sí? En lo posible ya haya salido de la fase de inducción y ya esté en consolidación para empezar el tratamiento antirretroviral. Es decir, lo ideal sería empezar un tratamiento antirretroviral con una PL de control con cultivo negativo. Y acá, como les dije, la gran complicación, la gran pesadilla de esta enfermedad es la hipertensión endocraniana, ¿sí? Muchas veces son pacientes que a lo mejor terminan valvulados con un catéter de derivación ventrículo-peritoneal, ¿sí? Pero bueno, hace 10, 15 años atrás nosotros en el HOSPI no teníamos lamentablemente un servicio de neurocirugía y los pacientes no eran pasibles de este tratamiento inmediato. Bien, histoplasmosis. Vamos entonces a otra infección micótica. La histo, otro hongo saprófito que encontramos también en el guano de los murciélagos o de las aves. Fíjense ahí, como les puse en estas imágenes microscópicas, tiene esa famosa forma de rueda o timón de barco. Es muy fácil de ver a la microscopía. Y acá, histoplasma, quizás a diferencia de las oportunistas de las cuales vinimos charlando hasta ahora, es la que suele o puede debutar como un síndrome constitucional, como un síndrome de impregnación y manifestarse como una fiebre de origen desconocido. Recuerden que en un paciente en general con VIH, la mayoría de las fiebres de orígenes desconocidos, de origen infeccioso, de etiología infecciosa, suelen ser o tuberculosis o histoplasmosis diseminada. Y otra causa importante en pacientes no HIV suele ser la brucelosis, que bueno, no pudimos dar en este curso, pero estaría bueno en algún momento poder explicárselas. Entonces, histoplasmosis y tuberculosis en general se comportan de modo muy similar, con un compromiso orgánico muy similar y siempre van ahí en un paralelismo planteando diagnósticos diferenciales una con otra. Ahora, por ahí la histoplasmosis diseminada tiene la particularidad de que suele dar un poco más de hepatoesplenomegalia que la tuberculosis. Las adenopatías retroperitoneales las vamos a encontrar en cualquiera de estas dos enfermedades, ¿sí? Los síntomas digestivos, si tenemos una tuberculosis gastrointestinal, también los podemos tener, ¿sí? Así que no es condición sine qua non. Sí, ojo con las úlceras orales, por ahí son más frecuentes de ver en la histoplasmosis que en la tuberculosis. Neurohistoplasmosis yo no he visto, chicos, sinceramente, o histoplasmomas, así como masas ocupantes, no he visto, sinceramente, pero bueno, hay que considerarlo también. El compromiso del sistema nervioso central, fíjense que es, en la clase que viene cuando veamos tuberculosis vamos a ver que esta placa de histoplasmosis diseminada es prácticamente igual a la de una tuberculosis miliar o diseminada. Así que una placa no me hace diagnóstico de certeza. Y estas sí son lesiones bastante características que suelen actuar como satélite o marcador de una histoplasmosis diseminada. Recuerden que en las diapositivas del inicio de esta clase les hablé de la piel como un órgano blanco, diana, y que son esas famosas pápulas umbilicadas que tienden a ulcerarse, tienen una depresión central y tienden a ulcerarse, y que pueden afectar tronco y cara. Así que cuando vean un paciente con VIH-Sida, inmunodeprimido severo, con síntomas constitucionales, fiebre prolongada y este tipo de lesiones, mándenlo a biopsiar urgente esas lesiones
hacer un estudio anatomopatológico, un cultivo para gérmenes comunes y micológico, hagan una ecografía si es lo único que tienen disponible buscando hepatoesplenomegalia, o si tienen la posibilidad de hacer también una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, buscando estos infiltrados pulmonares, buscando las adenopatías retroperitoneales, como para ir cerrando el diagnóstico. Raramente suelen, no van a evolucionar muy rápido la insuficiencia respiratoria, como una tuberculosis diseminada, pero bueno, cuando el cuadro es muy avanzado, la gravedad es importante. También puede haber inclusive compromiso de la vía aérea superior, compromiso laringio. Yo tuve una vez un paciente inmunocompetente con una laringitis por hitoplasmosis, un paciente que tenía gallinero. Así que bueno, recuerden el compromiso laringio también como algo posible. Esto es lo que se hace en cuanto a lo que es diagnóstico, ¿sí? Antígeno urinario, hemocultivo por lisicentrifugación y la biopsia de toda lesión que pueda ser biopsiada, desde una lesión cutánea, un ganglio, una lesión hepática, ¿sí? Los hemocultivos por lisicentrifugación son unos tubitos especiales que tiene una sustancia que se llama saponina, que produce la lisis de los eritrocitos y libera el hongo. Recuerden que esto es un hongo intracelular. Entonces, es más fácil luego del centrifugado y con la acción de la saponina observar al hongo en una microscopía y con las tinciones correspondientes. El tratamiento es un poquito más sencillo, formas graves o diseminadas, anfoliposomal por 2 semanas y luego paso a la fase de mantenimiento con itraconazol durante 1 año, siempre durante 1 año. Formas leves, es decir, a lo mejor una histoplasmosis solamente cutánea, en la que descarto compromiso del sistema reticuloendotelial, de los ganglios, del pulmón, etc. Ahí puedo tratarla solamente con itraconazol también durante 1 año. Nada más de histoplasmosis. Vamos a la toxo, con las que también a lo mejor estén un poquito más familiarizados. Acá recuerden que la tasa de seroprevalencia de toxoplasmosis es muy alta. Sí, recuerden que es una parasitosis universal. Prácticamente todos hemos tenido contacto con el parásito en algún momento de nuestras vidas, y obviamente la posibilidad de que un paciente con SIDA reactive una toxo va a depender del lugar en el mundo en el que haya nacido. Hay lugares que tienen una incidencia más baja de toxo en la población general y otros que tienen una incidencia más alta. A diferencia de lo que veníamos viendo acá, con respecto a, por ejemplo, a meningitis criptocóxica, acá sí se va a presentar en general como un síndrome de masa ocupante de espacio. Entonces, el diagnóstico suele ser bastante sencillo, manifestaciones clínicas, hallazgos de neuroimagen y una IgG positiva para toxoplasmosis. Recuerden que una IgG negativa no me lo descarta, porque algunos pacientes con un grado de inmunodepresión muy severa suelen tener anergia y perder esas inmunoglobulinas G en una serología. Entonces, tiene IgG negativa, no tiene toxo. No, chicos, si la imagen es muy subjetiva y la clínica es muy subjetiva, es toxo hasta que se demuestre lo contrario. De hecho, masa ocupante con refuerzo periférico en anillo en paciente con SIDA es toxo hasta que se demuestre lo contrario. Fíjense lo características que son estas lesiones, ¿sí? Un centro hipodenso con un anillo con refuerzo periférico. El refuerzo en anillo es algo muy característico. Recuerden, ante la sospecha clínica, pedir siempre tomografía con contraste. Fíjense que son lesiones de ubicación córtico-subcortical. Estas son las que clínicamente suelen manifestarse con cuadros convulsivos, ¿sí? Y acá fíjense estas que se ubican sobre ganglios basales, que de acuerdo al tamaño pueden o no producir un colapso ventricular, manifestarse si alteran mucho los ganglios basales con alteraciones en los movimientos anormales, ¿sí? Pero bueno, la ubicación en general puede ser en cualquier parte del sistema nervioso central, pueden ser únicas o múltiples, como les dije, de tamaño variable, y siempre van a plantear diagnóstico diferencial con 2 entidades. Una es el linfoma primario del sistema nervioso central, que suele ser una lesión única, hiperdensa en su totalidad, sin un centro hipodenso, y esto se produce en pacientes VIH
SIDA, pero ya con un síndrome de impregnación y emaciación muy importante, con un grado de inmunodepresión extrema, que han pasado por un montón de oportunistas, ¿sí? O que tienen una enfermedad de larga data. Y el diagnóstico, y el pronóstico acá es ominoso. Y esto es una leucoencefalopatía multifocal progresiva, reactivación de una infección latente por virus JC. Fíjense que también no es tanto en la masa ocupante, sino que es compromiso de sustancia blanca periventricular, sin áreas de refuerzo, es más de tipo homogénea. Y acá también el pronóstico suele ser bastante grave. Así que de hecho la única que podemos curar y con la que podemos salvar al paciente es con la toxo. Volviendo a esto, en general estas imágenes obligan a hacer un diagnóstico por PET o por biopsia estereotáxica, que ya lo vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa con el tratamiento de estos pacientes? Paciente con clínica sugestiva, con imagen sugestiva. Si tenemos una IgG sugestiva positiva, vamos a empezar un tratamiento empírico con pirimetamina sulfadiazina durante un periodo mínimo de 6 semanas. Ahora, mucho cuidado porque uno dice más ocupante y es como que tiene tendencia siempre a ponerle el corticoide de entrada. Ahora bien, el corticoide está perfecto para atenuar el edema vasogénico alrededor de la masa, pero hay que usarlo máximo 5 días porque después de ese tiempo se me genera mucha confusión en cuanto a notar mejoría clínica por el corticoide o por efecto de la medicación antiparasitaria. Entonces, si el paciente me mejora clínicamente, no voy a saber si esa mejoría clínica fue porque el corticoide me atenuó el edema vasogénico perilesional o porque realmente la medicación antiparasitaria me empezó a hacer efecto. Así que solamente corticoide por 5 días. Si el paciente debuta con una convulsión o en la tomografía veo convulsiones, veo lesiones córtico-subcorticales, un tratamiento anticonvulsivante preventivo, en general el preferido es levetiracetam, más que nada porque la mayoría de los otros anticonvulsivantes suelen tener interacción con algunos antirretrovirales. Y recuerden que si voy a usar un tratamiento prolongado con sulfas en dosis altas, siempre tengo que usar ácido folínico, no fólico, folínico, que es un sustrato que está antes en la cadena de los antifolatos, ¿sí? El folínico es el único que me va a evitar la toxicidad medular por las sulfas, no el fólico. Bien, ahora ¿qué pasa? A los 15 días de iniciado el tratamiento con pirimetamina sulfa y habiendo suspendido el corticoide al 5.º día, yo voy a hacer una tomografía o una resonancia de control. Acá lo que puedo ver es que a lo mejor sumado a la mejoría clínica vea que las lesiones se han achicado o inclusive algunas ya han desaparecido. O puede ser que en el peor de los casos el paciente no desarrolle ninguna mejoría clínica y las lesiones no hayan mejorado, así que en este caso es raro que se trate de una toxo del sistema nervioso central, porque la toxo responde muy bien al tratamiento antiparasitario, ¿sí? Acá ya ahí tengo que sospechar lamentablemente otra etiología, a hacer un PET, una tomografía por emisión de positrones, o un SPET, un estudio metabólico con captación de talio, o en algunos casos, y de acuerdo a la ubicación de las lesiones, decirle a un neurocirujano que me haga una biopsia estereotáxica para descartar lo más grave que sería un linfoma del sistema nervioso central. Puedo pedir en el medio alguna serología para virus JC, pensando que puede ser una leucoencefalopatía multifocal progresiva, pero en general la lesión en la neuroimagen de la leucoencefalopatía es muy distinta de la toxo, con lo que hay que hacer siempre diagnósticos diferenciales con linfoma primario del sistema nervioso central. Bien, esto es todo de toxo. Vamos a pasar a neumonía por neumocistis, también es una entidad con la que a lo mejor ustedes ya estén bastante familiarizados, ¿sí? Es la marcadora más frecuente en aquellos pacientes con menos de 200 CD4. En mi práctica como residente he visto un montón de neumonías por neumocistis girovesi y realmente la gran mayoría anduvieron bien. No se va a manifestar como, no va a debutar clínicamente como una neumonía bacteriana típica o atípica, con un inicio brusco, con un gran deterioro del estado general, sino que obedece más a un cuadro subagudo o en algunos casos crónicos. El paciente va a empezar con una tos seca
que va a ir empeorando, ¿sí? Y va a desarrollar progresivamente una disnea, que al principio va a ser de clase funcional 1 o 2, y de acuerdo a vaya progresando el cuadro infeccioso, va a terminar con una disnea que se va a hacer prácticamente de reposo o llegar inclusive en insuficiencia respiratoria. Pero como les dije, esto no toma días, sino que toma semanas. Bien, tos seca sumamente característico de esto. El infiltrado clásico en la placa es ese famoso hilio fugaz o hilio en alas de mariposa. Bien, acá la LDH, el dosaje de LDH tiene un altísimo valor predictivo. La gran mayoría de las neumonías por neumocistis girovesi tienen una LDH muy aumentada. Una LDH de valor bajo prácticamente me descarta la posibilidad de que sea un neumocistis, ¿sí? Y también acá, obviamente, estimar el grado de hipoxemia en lo posible con un ácido base o con un test del ejercicio. Les cuento una anécdota. Cuando yo era residente de primer año de clínica, teníamos un paciente internado con una neumonía, sospecha de neumonía por neumocistis girovesi. Le habíamos hecho, acá también lo que se hace es un esputo inducido con suero salino hipertónico, es decir, el paciente tenía tos seca, se lo nebuliza con una solución salina hipertónica y se estimula la secreción bronquial y se manda a analizar y a cultivar ese esputo buscando el neumocitis justamente. En el interín me dicen, bueno, vamos a hacerle un test de esfuerzo, un test de la caminata. Acá lo que se hace es saturar al paciente antes del ejercicio, mandarlo a cabo un ejercicio moderado, caminar, subir y bajar escaleras, y después se lo vuelve a saturar buscando, obviamente, una desaturación o un descenso de la oximetría luego de ese ejercicio. A mí me dijeron, bueno, hacéselo. Ahora, yo pensé que tenía que estar monitoreando constantemente la oximetría de pulso, así que le puse el oxímetro en el dedito al paciente y me fui con él a caminar, subir, bajar escaleras, mirando constantemente el oxímetro para ver si le bajaba. En realidad lo que tenía que hacer es saturarlo, mandarlo a caminar y volver a saturarlo cuando volvía, así que cuando llegué me encontré con mis instructores y mis compañeros de residencia cagándose de risa de lo que yo había hecho. Una anécdota para que lo tengan presente. Esto es una placa, una tomografía, perdón, de lesiones por neumocitis. Fíjense que en algunos casos puede complicarse con lesiones quísticas de aspecto quístico, que se pueden comportar como bullas y complicarse con neumotórax hipertensivo. Esto en los casos más severos. Tratamiento, ¿sí? Acá no crean que todo paciente con neumonía por girovesi tiene que internarse, sino que acá, de acuerdo a la severidad de los síntomas y de si el paciente presente o no hipoxemia, vamos a decidir la internación y la necesidad de corticoides. ¿A qué me refiero? Paciente que tenga menos de 70 de oxemia se va a internar, ¿sí? Vamos a usar dosis altas de trimetooprim sulfametoxazol. Fíjense, son dosis muy altas, intervalo de cada 6 horas, durante 3 semanas, siempre combinado con ácido folínico, ¿sí? Y si el paciente está hipoxémico, si tiene 60, 55, vamos a utilizar prednisona en dosis decrecientes. Fíjense ahí, 80 miligramos, 40, e ir desescalonando a 20 miligramos los últimos 15 días. Lo ideal siempre es poner la prednisona al inicio, si en las primeras 72 horas, porque el Bactrim produce algo muy parecido a lo que genera la penicilina con la espiroqueta. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la reacción de Harry-Xheimer? Que en las primeras horas se producía una lisis muy brusca de las espiroquetas y el paciente podía presentar un cuadro sistémico con fiebre, mialgias de gravedad variable hasta, por ejemplo, hacer una hipotensión. Bueno, acá pasa lo mismo. Algunos pacientes cuando empiezan el tratamiento con TMS empeoran transitoriamente sus síntomas respiratorios. Entonces, de alguna manera también el corticoide puesto precozmente sirve para aplacar esa reacción inflamatoria, esa respuesta que el organismo hace a las dosis iniciales de Bactrim. Bien. Efectos adversos del Bactrim, para que lo tengan en cuenta, el rash y la leucopenia son por lejos los más frecuentes. De hecho, la hipersensibilidad a las dosis altas de sulfa es algo que hemos visto bastante en la práctica diaria y que nos ha obligado a hacer una desensibilización. Lo que hacemos es suspender el Bactrim
por lo menos 24 o 48 horas y dar dosis escalonadas de un jarabe de Bactrim que se va dando progresivamente en diluciones que ya vienen estipuladas en una tabla hasta alcanzar la dosis máxima, ¿sí? Así logramos que el paciente minimice los efectos adversos. La leucopenia, cuando la leucopenia es severa, me obliga a suspender el tratamiento. La hipertransaminasemia e hipopotasemia no son frecuentes y no son graves tampoco, pero bueno, es algo que hay que monitorear periódicamente. Y cuando aparecen todos estos efectos adversos en su máxima gravedad, la verdad que hay algunas opciones como primaquina, clinda, pentamidina, ¿sí? Yo he tenido una experiencia nefasta con el uso de pentamidina endovenosa en una paciente que era refractaria a todo, con un rash severo. La verdad que la pentamidina es muy tóxica, genera hipoglicemias. Era una paciente en estadio SIDA con muy mal estado general, con múltiples complicaciones de oportunistas y que lamentablemente después de usar la pentamidina como tratamiento alternativo de segunda línea terminó falleciendo por su cuadro de neumocitis. Así que, bueno, suplementación con ácido folínico. Y acá recuerden también todo paciente, ¿sí?, que debuta con una neumonía por neumocitis o al cual le hacemos un diagnóstico de VIH en su estadio SIDA con menos de 200 CD4 o menos de 14% en valor relativo, que se los dije en la clase anterior de VIH-Sida, hacer profilaxis con un Bactrim forte trisemanal, lunes, miércoles y viernes puede ser, o un forte diario. Un simple diario, perdón. El forte trisemanal es lo más cómodo porque de hecho también me permite hacer cierto grado de profilaxis para toxoplasmosis. Y recordemos que también las sulfas tienen cierta actividad para toxoplasmosis y son consideradas tratamientos de segunda línea alternativo a pirimetamina sulfadiazina. Bueno, chicos, nada más con respecto a oportunistas. Los veo la próxima clase.